Damos un cordial saludo a todos los que se conectan por este medio. Mi nombre es Arnoldo Arana y continuamos con la serie El carácter, factor clave en la gestión del líder. Y hoy quiero conversar acerca del tipo de carácter que se puede reconocer en el líder por la estela que deja a su paso. Yo diría que el carácter es probado por la realidad. Se forja en medio de las circunstancias de la vida. En buena medida, las decisiones diarias moldean el carácter de un ser humano. Y yo diría que más allá del peso de la herencia y de las condiciones ambientales, es el ejercicio de la capacidad de elección, en último término, lo que determina la formación y la evolución del carácter. Y más allá de los determinantes biológicos y de las condiciones y circunstancias ambientales, son nuestras elecciones las que dan forma a lo que nosotros somos. Y al respecto comentaba Stephen Covey, nos determinamos a nosotros mismos por medio de nuestras elecciones. De modo que el acto de elección es el factor esencial en la construcción del carácter. Las elecciones que tomamos de manera consciente, responsable, deliberada, en alineación con nuestros valores, desarrollan y afirman el tipo de carácter que aspiramos a construir. Según sean pues nuestras actuaciones, se forma nuestro carácter. Aristóteles decía, adquirimos una cualidad particular al actuar de una forma particular. El hombre pues forma su carácter en la medida que decide qué información y conocimiento buscar, atesorar y organizar, en qué cosas fijar su atención, qué hábitos cultivar, qué valores comprometer y practicar, a qué dirigir sus intereses y deseos, a qué dedicar su tiempo, a qué tipo de relaciones quiere cultivar, qué compromiso hace para gestionar sus emociones y qué grado de responsabilidad asume por su vida y por sus decisiones. Entonces, las elecciones y posturas tomadas como respuesta ante los retos y desafíos con que la vida nos confronta modelan, estampan el carácter peculiar que asumimos. Decía un autor llamado Noah Webster que el carácter es estampar y grabar a través de presión. Y las circunstancias de la vida, lógicamente, van a ejercer presión sobre nuestra vida y dependiendo de cómo elijamos y actuemos y decidamos ante esas presiones, nuestro carácter va a ir tomando forma. El desarrollo pues del carácter siempre involucra una elección y las circunstancias adversas, ambiguas y confrontadoras en la vida siempre proporcionan esa posibilidad de elección. Las crisis, digamos, no necesariamente forman nuestro carácter, pero las formas como decidimos enfrentarla, la manera como reaccionamos, sí edifican nuestro carácter, o débil o fuerte, o íntegro o con doblez, o verdadero o falso. En todo caso, la forma como reaccionamos ante las circunstancias nos permite tomar conciencia del tipo de carácter que tenemos. Diríamos, para resumir esta idea, que el carácter es la consecuencia de las elecciones. Concluimos entonces que el carácter se forja con nuestras elecciones y acciones diarias. Y así nosotros podemos decidir esforzarnos para alcanzar nuestras metas desarrollando disciplina o ser vencidos por los obstáculos que surgen. Desistir ante la adversidad o perseverar hasta vencer ante una situación difícil. Afrontar las consecuencias de nuestros errores o sencillamente evadirlas. Reconocer nuestras fallas o justificarnos. Mantener nuestra integridad o ceder ante las presiones externas que comprometen nuestros valores y nuestras convicciones más fundamentales. Doblegarnos ante la verdad o mantenernos bajo el peso de ella. Expresar genuinamente nuestras opiniones o hablar buscando la aprobación de los demás. Actuar con autenticidad o escondernos bajo una fachada. Sobreponernos al dolor de una pérdida o elegir anclarnos en el sufrimiento. Elegir ser fiel a un cónyuge, a un patrón, a una nación. O ceder a la tentación de la codicia, del placer y de la aprobación de otros. Ahora, esas decisiones y elecciones dejan una estela, como la estela que deja un barco al pasar por el agua. Y por esa estela se puede reconocer el tipo de carácter que tiene el líder. Y yo diría que hay dos áreas por las que se puede apreciar la estela que deja un líder a su paso y que se resumen en dos preguntas. ¿Qué logró y cómo se llevó con la gente? Y yo diría que la respuesta a estas dos preguntas corresponde a dos áreas de desempeño del líder, tareas y relaciones, que son dos factores que resumen la gestión y el desempeño del líder.
Y las respuestas a estas preguntas explican cómo el líder lidió con las demandas de la realidad. En cuanto a las tareas, se puede preguntar qué metas y objetivos alcanzó ese líder, qué resultados generaron sus acciones. ¿Hubo crecimiento en las organizaciones que lideró? ¿Qué legado dejó ese líder? De tal manera que las tareas cumplidas por el líder permiten ver una estela que ese líder deja en su paso por las organizaciones que lideró. Y en cuanto a las relaciones, se puede preguntar cómo se llevó con la gente, qué valor agregado le dejó a la gente al pasar por su vida, ¿las enriqueció o las empobreció? ¿Cómo les recuerdan las personas que trabajaron con él? ¿Les recomendaría a la gente o no? ¿La gente les recuerda con aprecio o con resentimiento? En todo caso, hay dos elementos que nos permiten ver la estela que deja el líder y ver en todo caso qué tipo de líder fue esa persona. Uno tiene que ver con las relaciones y otro tiene que ver con las tareas. Hasta el próximo.